Hola, hola a todas y todos, sean muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Terra Terapia, el episodio número 4 de esta segunda temporada, un espacio para detenernos a escuchar los ritmos de la Tierra, sanar con ella, replantearnos la forma en que habitamos nuestro territorio. Como siempre no estoy solo en este viaje, saludo a mis compañeras, mis co-anfitrionas, Cata y Paloma. ¿Cómo están, chiquillas? Hola a todos, Hola, súper bien. hola chiquillos, por acá con frío, pero bien. Oye, sí, con un poquito de frío y día amaneció heladito. Pero les tengo una sorpresa porque hoy vamos a tener un programa, un episodio realmente inspirador. Nos convocan temas de regeneración, de resiliencia, de aprendizaje autodidacta en nuestra provincia. Y para conversar sobre todo esto, hoy día nos acompaña una tremenda invitada, Denis Vázquez, parte del motor y corazón de Locos de Patio, pero de muchos otros proyectos más. ¿Cómo estás, Denis? Hola chiquillos, aquí muy contenta por este contacto y con muchas ganas de compartir la experiencia que ya llevamos casi 20 años acá en Ovalle. 20 años, sí. Voy a hacer así una breve presentación de Denis para que nuestro público la conozca. Denis es originaria de Coquimbo, pero está establecida aquí en Ovalle desde el año 2006. Desde ese entonces ha sido un pilar en múltiples organizaciones e iniciativas colectivas enfocadas en la protección y difusión del patrimonio cultural y natural de nuestra querida provincia del Limarí. Pero la historia se pone aún más interesante en el año 2011, cuando adquiere un terreno en el sector de Higueritas Unidas. Ahí comienza un viaje de estudio autodidacta, experimentando y poniendo en práctica, pero también cuestionando diversos principios de la agricultura natural, la permacultura y últimamente la agricultura sintrópica. El resultado de todo esto es un espacio vivo en una casa de barro con adaptaciones de eficiencia energética, baños secos, reutilización de aguas grises, cosechas de agua lluvia, compostaje, huerta y un hermoso bosque comestible en pleno desarrollo. Denis, qué alegría tenerte aquí en Terraterapia junto a nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la participación. Y para un poco ir adentrándonos al conocerte, a tus orígenes, al territorio que habitas, primero me gustaría que nos explicaras cómo fue esta llegada a Higueritas Unidas, a Ovalle. Bueno, a Ovalle llegamos por temas de trabajo de mi compañero. Yo igual tengo parte de mi familia acá en Ovalle y venía desde muy chica y personalmente a mí me llamaba poderosamente la atención el color azul de este cielo. Luego, cuando empecé a trabajar, estuve trabajando en varios lugares de Chile y todo el tiempo miraba el cielo y siempre decía, no es como el de Valle. Y por esas cosas de la vida, mi compañero lo contratan acá y nos venimos a vivir a Valle y yo digo, bueno, este es el lugar. Entonces, estuvimos desde el 2006 viviendo en la ciudad de Ovalle hasta que fue algo, un cambio orgánico en mi cuerpo que hizo que necesitara acercarme a la tierra. Bueno, a la tierra estoy desde niña. Siempre planté, siempre jugué con barro, siempre trepaba árboles, pero yo había decidido, según yo, pensaba que no iba a adquirir una vivienda propia porque tengo un corazón, un espíritu muy nómade y yo quería viajar. Ay, Pero sí, en sí. ese año, pero el 2011 me pasa un cambio físico que empiezo a necesitar tener contacto con la tierra, ya un Un contacto más arraigo. profundo, un arraigo, sí, Ya. algo muy extraño en mí, porque nunca lo creía, mi sueño de vivienda era la casa rodante. Entonces, cuando de repente empiezo como a decir, oye, quiero ver la posibilidad de que compremos un terreno y establecernos, fue como, uy, qué raro. ¿Estás bien? Pero Ah, así te decía tu compañero. ¿Estás segura? sí, ¿no? Y así como mirándome como, no, esta no es la persona con la que yo empecé a estar, porque le dije varias cosas que no íbamos a hacer según yo y empezaron a cambiar. Entonces, ahí nos llega este terreno de una manera maravillosa. Y es que es de esas cosas que cuando tú encuentras el camino empieza a ser todo sincronía perfecta. Así nos sucedió. Magia. Oye, bueno, un poco lo que conversábamos tras bambalinas, cuando uno empieza
a resonar o a vibrar en una frecuencia en específico, todo se va alineando para que llegue aquello. La palomita tiene una pregunta. Bueno, más que pregunta, quiero darle la bienvenida a Denis. No quería dejar pasar esta intervención. Estoy interviniendo para darle la bienvenida a Denis hermosa, que siempre está atenta a nuestro episodio, así que tenerla acá es un tremendo privilegio y un sueño. Gracias, Denis. Ah, qué linda, Palo. Me sumo también, aprovecho la instancia de darle la bienvenida a Denis. Yo estoy demasiado feliz que la tengamos en este episodio, la hemos mencionado en otros episodios anteriores, así que Denis, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y escuchar esta parte de tu inicio, de tu historia. Eh, Me sorprende mucho. Me sorprende mucho, no conocía a la Denis Nómade, y ya partí sorprendiéndome con lo que estás contando. Con el principio del relato. El principio del relato, exacto. Oye, Denis, bueno, fue como un impulso el arraigarte a la tierra, el buscar un terreno, o sea, más que impulso, fue como un llamado. Y ahora que habitas el territorio de Higueritas Unidas, acá en la comuna de Ovalle, ¿cómo lo sientes? ¿Ya lo sientes parte de ti? ¿Sientes que hay algunos desafíos que hay que abordar? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Higueritas Unidas es acá una comunidad agrícola, donde se liberaron terrenos para venderse y ser habitados de manera, eh, digamos, para poder tener las casas y hacer un tema habitacional. Ya, Pero estamos insertos dentro de una comunidad agrícola, entonces alrededor de nosotros todo es comunitario, es parte de esta comunidad. Entonces es una fórmula bien particular de vida. claro. Y frente a eso, yo creo que el principal desafío que tenemos acá es justamente el cómo nos unimos, el cómo volver a tener un tejido social fuerte, vivo, activo, eh, como las pretensiones que tenemos de la regeneración del suelo. Yo creo que eso es como lo principal y no solo aquí en este territorio, sino que creo que nos está pasando como cultura, como sociedad en general. Y en particular, nosotros acá habitamos este lugar extrayendo el agua del subsuelo a través de una PR. Ah, Entonces creo que mucho de lo que queda por mejorar acá es justamente esa relación con los elementos naturales y aquí principalmente con el tema del agua. exactamente, bueno, es un desafío que es un poco transversal a la provincia y más que a la provincia, a la región, pero un poco lo que dices tú, el tejido social, la colaboración, un poco invita a enfrentar esos desafíos unidos. Eh, y desde ese contexto, bueno, yo les comento que yo tampoco soy de Ovalle, yo ahora estoy viviendo en Ovalle, vengo de Santiago, pero cuando llegué a Ovalle se hizo un encuentro en el Politécnico de Suelos Vivos. Y fue donde por primera vez yo vi a Denis exponiendo junto a sus compañeros de la agrupación Locos de Patio sobre los baños secos. Y a mí me explotó la cabeza escuchar la experiencia que tenían ellos en Higueritas Unidas, porque si uno se pone a pensar, uno se sienta en el baño, hace sus necesidades y tira la cadena llevándose litros y litros de agua potable. Bueno, en el contexto de este encuentro de suelos vivos, yo conocí a Locos de Patio, donde Denis pertenece a esa agrupación. Entonces, a mí también me gustaría que nos contaras cómo nace esa agrupación, cuál es el principio, por qué decidieron apostar por la agricultura casera, la comunidad, en un entorno que muchas veces la aridez es una dificultad y la distancia también es una dificultad, porque ustedes fueron conglomerando a personas de varios lados. Así es, bueno, la red de agricultura casera, como nos denominamos, como nombre Locos de Patio, surge desde el encuentro con un pequeño grupo de amigos que teníamos intereses comunes, que amábamos la naturaleza en sus distintas expresiones,
y que queríamos además tener una alimentación que fuera realmente nutritiva. Por ahí partió nuestra historia. Y nos juntamos porque esto fue hace más de 12 años que comenzamos con la red de agricultura casera. 12 años. Sí, Ah, harto. es harto rato, ya llevamos harto rato en el trabajo comunitario y era difícil poder acceder a semillas tradicional campesina, ya la semilla que se reproduce y se va mejorando por sí misma y que viene heredada desde las naciones ancestrales. Sí. Era muy complejo poder encontrar esa semilla. Y como nosotros tampoco teníamos la experiencia, en ese momento aún todavía no sabíamos los caminos para recorrer, cómo recorrer y cómo llegar a ella. Entonces empezamos al desafío de aprender de semillas. Y fue muy divertido porque yo había comprado, intentado, fue en el tiempo que el amaranto era como, se levantaba como una solución o una posible freno para el tema de los productos químicos y de la cultura del transgénico, donde se invitaba a hacer bombitas de amaranto. Entonces dije, ya, mi primera semilla que voy a comprar y voy a buscar en estos sitios de ecología va a ser el amaranto. Y en su lenguaje originario, la kiwicha. Qué Y bueno. busco esa semilla y resulta que la compro por un sitio web y era estafa. No, nunca me llegó la semilla, No. desapareció la... Sí, A ver, entonces, ponemos al tiro. Ah, no, mentira. Ponemos. Dale el sitio web. No, no. no, ni siquiera recuerdo, imagínate, hace 12 años, no lo sé. Pero esa experiencia hace que nos juntemos con estos amigos y, digamos, yo le digo, porque vivíamos nosotros en el sector de Los Naranjos, parte baja, un sector que es del mundo ferroviario y donde ellos tenían una particular manera de tener sus jardines siempre algo más que plantas ornamentales. Principalmente tenían naranjos en su momento y luego quedaron con la costumbre varios de ellos de tener frutales afuera de su casa y hierbas medicinales y todo. Entonces invito a este amigo a recorrer ese lugar y chiquillos, a la vuelta de mi casa, serán 20 metros. Hay un arbolito en la calle y debajo de ese árbol hay un copetón fucsia. Y lo quedamos mirando y yo le digo, oye, esto se parece a la quinoa. Y empezamos a llamar al vecino que era conocido y a preguntarle, ¿qué es esto? Y me dice, uy, esto, ¿sabe qué? Me regalaron un puñado de semillas de quinoa y se rompió la bolsa y las que sobraron las tiré ahí y creció esto. No. Pero, Mira pero la la quinoa es coincidencia. más, eh, los caminos, po. Pero No. la quinoa es más alta, le sacamos fotos y nos devolvimos a mi casa para mirar, para buscar por internet qué era. Y adivinen qué era. Amaranto. Amaranto. Kiwicha, por supuesto. Amaranto. Entonces le digo a mi vecino que si cuando esté madura, porque ahí estaba todavía en floración, podemos sacar semillas y me dice, por supuesto, me la regala toda. Entonces, esa es la primera semilla que nosotros tenemos de origen ancestral y con la que empezamos a hacer intercambios, porque antes no teníamos. Wow, qué hermosa experiencia, porque uno se pone a pensar, uno como huertero, ¿cuál es tu primera semilla? Generalmente tomate, lechuga, zapallo italiano, qué sé yo, lo típico. No sé si desde que estás comenzando tu historia hasta lo que llevamos, lo poco que llevamos conversando, hay mucha magia en tu camino. No sé si tú también lo ves así o es una parte de que tú vas manifestando lo que quieres encontrar, lo que quieres tener, pero es muy mágico tu relato. Sí, la verdad es que sí, y es que yo creo que este camino parte desde mi infancia. Em, yo era una niña muy llorona, ¿saben? Así, por todo me frustraba y no lograba entender mucho cómo se manejaba el entorno o lo que me enseñaban, lo que me decían, no cuadraba como con mi entender interno. Claro. Y cuando conocí a las naciones ancestrales, sucedió algo en mí que entendí, por ejemplo, que toda esa frustración que sentía cada vez que me entregaban códigos de comportamiento, por ejemplo, eran absolutamente distintos a lo que yo sentía como instinto que fuera. Pero con ir aprendiendo de las naciones ancestrales hizo un cambio totalmente en mí.
y entendí que esa era la lógica con la que yo me movía. Y esa lógica tiene, por supuesto, mucho de intuición, mucho de creer en los caminos de los antepasados y cómo te van dejando esos espacios. Y yo empecé a editar desde ahí y desde esa experiencia, eh, la verdad es que este concepto del co-crear se abre y se empieza a experimentar desde mi vida de manera muy intensa. Entonces, hay miles de experiencias que tienen que ver con eso. La llegada a este terreno, por ejemplo, marca aquella, porque luego de lo que les contaba de esta sensación orgánica, de decir, necesito contacto con tierra, llegamos acá, a este lugar que no se ve desde la carretera, pero como yo tengo mi familia en Coquimbo, cada vez que íbamos a Coquimbo, íbamos y volvíamos, yo saludaba piteando con el auto un lugar muy cerca de acá, que yo siempre decía, esta es mi casa. Y, ¿Qué? y cuando llegamos acá, ¿cachai? Me llega así el impacto al corazón. De hecho, yo tengo una foto con una cara que es muy divertida, de como que, ¡ah! Este es el lugar. Y después cuando salimos de acá, ¿cachai? Nos damos cuenta que es un par de metros de acá. No te pasa. Entonces, no, fantástico. El terreno nos llega casi de regalo, es una extensión maravillosa. En ese año estaba muy seco y luego empezó a reverdecer todo esto. No, hay muchas historias que realmente que empiezan a reforzar que vamos por el camino. Bueno, y un poco esa primera semilla o esa intención de esa primera semilla va, va muy relacionada al camino de coherencia de lo que tu alma o tu cuerpo pedía. O sea, claro, nosotros te estamos diciendo nuestra primera semilla, tomate lechuga, tú la semilla de el amaranto, muy acorde y muy coherente con nuestro territorio, con nuestro espacio. Bueno, dentro de esa misma familia, la quinoa, el bledo es muy consumido en este territorio, pero se fue perdiendo por la agricultura industrial. Las tortillas de bledo, excelente, pero va un poco ligado a ese caminar en coherencia que tú tienes, Denis. Oye, tú mencionaste naciones ancestrales. ¿Estuviste compartiendo con comunidades? ¿Cómo, a qué te refieres con eso? Bueno, ahí, claro, me acerco tengo dentro de esta red de amigos y de iniciativa, em, me encuentro con un compañero de origen mapuche y él empieza a traducirme lo que él mismo estaba aprendiendo, porque él igual nació y criado en este territorio, pero con su ascendencia en el sur y en la nación mapuche. Entonces me empieza a enseñar y en ese camino de aprendizaje, mi compañero de vida conecta con su propia raíz, que es Aymara. Entonces empezamos a descubrir, por eso después me llega el nombre de la kiwicha, del que me enamoro y del que siempre estoy, porque es un nombre, son sonidos originarios. Entonces empezamos un aprendizaje profundo de justamente la cosmovisión de estos pueblos y, por supuesto, de la vinculación al territorio y a la vida, teniendo como base la interacción con un ser vivo, como Claro, es la Pachamama. sí. Oye, bueno, te cuento que nosotros tenemos una pauta más o menos de lo que queríamos conversar, pero a medida que tú vas hablando, como que dan ganas de conversar de muchas otras cosas más. Pero por el tiempo vamos a continuar en la línea, pero está muy interesante la conversación hasta el momento. Denis, bueno, nosotros te conocimos también participando en las convocatorias de intercambios de semillas que se realizaban en Ovalle, donde participaba gente de Montepatria, en algunos casos de Punitaqui, bueno, de la provincia en general. Ustedes o tú empezaron a mover este grupo o recordar el saber antiguo de lo que era el intercambio, donde no solamente se intercambiaban semillas, sino que también saberes, cosmética, ropa, etcétera. Y desde ahí que yo también conocí tu cajita viajera, que era una cajita de semillas que es muy acorde a la personalidad que tú me decías que tenías, que era muy nómada. ¿Nos quieres contar un poquito de esa cajita de semillas? Claro, esa es una de las tantas
intervenciones que hemos hecho con los locos de patio, tratando de justamente de que la semilla llegue a las más manos posibles. Para mí, el desafío de lo comunitario eh, surge, o sea, necesito entenderlo, o más bien expresarlo, teniendo en cuenta un paradigma, una fórmula de dominación, ¿ya? Y de hegemonía, que es, por ejemplo, el capitalismo. Y Claro. frente a eso, decidimos, y particularmente yo he estado todo el tiempo tratando de diseñar acciones que logren ser alternativas o que nos permitan experimentar otro tipo de relaciones, ¿ya? Que no sea la dominancia y la competencia. Y frente a eso, y además porque también nosotros cuando formamos la red, estaba también muy en boga el tema de la, del aprobar los tratados internacionales para privatizar la semilla. Ah, sí, Entonces, eh, dándole vuelta, con este desafío siempre, ¿no? De poder darle vuelta a la mano a la hegemonía y al paradigma de la dominación, eh, pienso que una posible solución es que en el caso de la semilla, para que no sea eh, intervenida y manejada solo por pocos, es que esté en las manos de la mayor cantidad de personas. sí. Entonces, ahí yo hago un compromiso con la Pachamama, con la mamita tierra. Le digo que ella me dé semilla y me enseña a mantenerla, y yo me comprometo a ser como un pájaro o como el viento, a llevarla para donde vaya, yo llevo semilla. Y esa es la manera que empezamos a trabajar con los locos de patio. Y ahí surge la cajita viajera, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros conocimos a la Palo, y la Palo hermosamente me dice, Denis, yo quiero ser parte de los locos de patio, pero estoy tan lejos. Entonces, no importa dónde estemos. El tema es que sepas que aquí tenemos semillas, que cuando necesitas las requieras, nosotros las mandamos a través de la caja viajera o a través de lo que después empezamos a afinar mejor, que fue un sistema de amadrinamiento, así lo llamamos. Eh, ¿Cómo funciona Locos de Patio? Cualquier persona, porque incluso nos pusimos locos de patio, porque siempre éramos locos de nuestros entornos, y además en esos momentos estábamos plantando en el patio. Entonces, si tú quieres semillas y eres parte de una familia que quiere empezar su huerta, nosotros regalamos una batería de semillas, con el compromiso de que esas personas, una vez que ya tuvieran sus propias semillas, amadrinaran a otra familia, se acompañaran, compartieran los conocimientos, y en el caso de nosotros empezar a tener excedentes de semilla como agrupación, empezar a liberarla utilizando el espacio público, porque eso es la otra característica que tenemos. No queríamos, porque al principio toda la gente nos invitaba a hacer proyectos, a estar financiados, y lo que nosotros queríamos es simplemente poner a disposición semilla y que tú empezaras tu recorrido. Y esa es como la estructura que nosotros tenemos ahí. Y la cajita viajera nace justamente con esa intención de poder acceder a lugares más lejanos. Entonces, ahí armamos nuestra caja, ponemos las semillas e invitamos a las personas que reciben esa cajita a que saquen lo que necesiten y que pongan lo que tengan. Entonces, para luego pasársela a otra familia o a una institución, a las escuelitas principalmente, o a los huertos comunitarios, para que les llegue semilla eh, Limpia, ancestral también. claro. Oye, el impacto que tiene cada uno de los actos que tú estás haciendo, no sé si se puede cuantificar, pero gracias a esas convocatorias y gracias a esa semilla de comunidad, yo conocí a Cata, después conocimos a La Paloma y ahora creamos este podcast. O sea, podríamos decir que un poco es gestado gracias al conocernos en ese espacio. Palomita, ¿usted quiere decir algo? No, yo quería decir que la caja viajera estuvo por acá, en Carén. Pasó por la casa de mi mamá, pasó por mi casa, así que tuvo éxito, mucho éxito por este sector. ¿Hasta dónde habrá llegado esa caja viajera? Sí, muy increíble. Y son varias cajas, y ya llevamos como 6 cajas viajeras, yo creo que hemos lanzado, y ahora prontamente vamos a estar lanzando otras.
Y además la Deni, que es súper artista, entrega una caja viajera hermosa, llena de decoración y arte, hermosa. Ahí la vamos a subir al Instagram una fotito para que la vean. Bueno, va con un poco esa esencia que tiene Denis, esa magia, tratando de expandir, que esa es la palabra. Tú te expandes a través de la semilla y a través de la comunidad. Pero Denis, a mí me interesó una parte tuya que yo he venido, como que me ha venido atrayendo hace mucho tiempo lo que es la agricultura sintrópica. Y sé que se formaron diversos espacios para aprender los principios acá en el norte de lo que era la agricultura sintrópica y siento que pocas personas lo absorbieron de la manera que lo hiciste tú. Entonces, yo sé que en tu parcela, Denis, tienes líneas experimentales de agricultura sintrópica, donde combinas árboles, hortalizas, hierbas medicinales. Para la comunidad que nos está escuchando ahora, ¿qué es la agricultura sintrópica? Un poco de los inicios de Locos de Patio y tuyo, que hacen agricultura en el patio, agricultura casera, pasamos a este concepto un poco más complejo, al menos en el verbo, de lo que es la agricultura sintrópica. ¿Nos puedes contar un poquito? Claro, por supuesto, porque es lo que ahora igual me tiene más entretenida y más desafiada, el poder estar experimentando y como eh, se decía en un principio, cuestionando también, poder qué cosas nos sirven acá, qué cosas no. Esta metodología viene desde Brasil, ¿cierto? De la mano de Ernest Bosch, un suizo que viene a experimentar acá y que empieza a reproducir los principios de vida de la naturaleza, ¿ya? Y que viene también de la observación directa y de beber de las naciones ancestrales nuevamente, también como la permacultura, ¿ya? Entonces, cuando yo llego a este terreno, surge en mí también con este cambio orgánico que le decía yo, físico, como sentía, se me desarrolló la profunda intuición de que yo podía plantar sin agua, ¿cachai? Porque nosotros llegamos acá en un periodo que estaba muy, muy seco y donde además habían eh, limpiado, entre comillas, las parcelas, ¿no? Que se hace como para que sean más atractivas, para que se imagine uno como que puede venir a habitar acá. Entonces se saca todo el resto diciendo que se limpia y Claro. dejan los suelos descubiertos y en sufrimiento profundo. Entonces tuve una intuición muy fuerte porque mi terreno tiene un recito de quebrada y ahí venían creciendo pimientos y mientras todo estaba seco, ¿cachai? Y no llovía, esos pimientos estaban generando una pulsión de vida muy intensa. Entonces mi cabeza, como lo primero que hace es decir, oye, y si no hay agua, ¿por qué estos árboles están creciendo tan hermosos? Entonces empecé a tener una intuición profunda, profunda. Y aquí igual viene otra historia de magia, que es donde sueño, que me enseñan técnicas nuevamente los mundos ancestrales, especialmente el mundo andino, norte, me enseña técnicas a través de sueños que empiezo a poner en práctica y la cosa empieza a resultar. Y empiezo entonces desde ahí a tirar un hilo que empieza a decir, a ver, ¿qué pasa si hacemos esto y si mezclo esto y no sé qué? Y de repente llega la información de Gotch con ya una técnica armada, con principios como el acolchado de suelo, la sucesión de especies, los estratos, la biodiversidad, plantar en alta densidad y un manejo que hace que ese proceso se acelere y que se empiece a entender Claro. cómo una tijera de poda se empieza a volver entonces un sistema de riego, cómo pequeños trabajos en mi suelo empiezan a hacer retención de la humedad y empiezo entonces a necesitar menos agua, cómo asociando mi casa y todas sus adaptaciones hacen que la cantidad de agua que cualquier ser humano ocupa pueda reinvertirse en el hacer bosque. Y ahí es donde también hay algo que me parece muy relevante y que por eso insisto mucho en que no podemos no hacer la conexión desde el paradigma de la dominación y de la hegemonía, porque aquí si no estamos secando no es porque no haya agua, es porque el agua está siendo utilizada de una manera donde muy pocos la están extrayendo para su propio beneficio. Pero nosotros de manera doméstica también estamos haciendo un poco lo mismo. Entonces, cambiando esa lógica, cambiando esa percepción, nos damos cuenta que tenemos abundancia de agua.
y cómo poder utilizar esa agua en la producción, en la regeneración de los suelos y en la producción de alimentos, es el desafío que trae la permacultura, o sea, perdón, la agricultura sintrópica, y que aquí hemos estado experimentando y se ha hecho un cambio increíble. O sea, tengo líneas de 3 años que ya están sobre los 3 metros. Tengo una línea que cumplí un año ahora en abril, y tiene 2 metros de altura, porque como ya tenía una línea, respondió mucho más acelerado su crecimiento. Y tengo una tercera línea que ya lleva 6 meses y que también está llegando a los 2 metros y produciendo los arbolitos naranja como loco, un tamaño chiquitito. Estoy tratando, porque en ese sentido soy súper desordenada, de poder, estoy escribiendo en la pizarra y pesando los kilos de naranja para ver cuánto produce en sintropía. Sí, Denis, a mí me gustaría que contaras un poquito más en detalle cómo funciona esto de las líneas sintrópicas. Bueno, la sintropía, esta técnica, ¿no? Que nos dice, observemos al planeta y además comprendamos, porque es muy distinto para mí, desde mi percepción, es hablar del suelo, de los elementos, del fuego, del aire, de la tierra, y otra es muy distinta, es comprender que el planeta es un macro organismo vivo y con inteligencia de millones de años. Entonces, en esa forma, el planeta tiene por función el crear vida. ¿Y cómo lo crea? Lo crea a través de ciertas estructuras y de desarrollos en el tiempo que se denominan, por ejemplo, la sucesión. De la sucesión hablamos que hay plantas que cuando el suelo está totalmente descubierto, van a ser las primeras que van a cubrirlo y empiezan entonces a generar materia orgánica para acumulación de más vida. Después están los estratos, que son la necesidad de luz que tienen los árboles y que está expresada principalmente en su altura, pero no necesariamente en la altura nomás, que te dice, teniendo una cantidad de fertilidad, qué árboles podemos poner ahí. Entonces estamos mezclando, por ejemplo, en cuanto a sucesión, arbolitos y arbustos que son de aquí de la zona, como la alcaparra, como el bailagüensis marrón, que estaban acá ya, se están podando, poniendo al suelo, y al lado de ellos se está poniendo un arbolito frutal que por necesidad de luz, por ejemplo, es de tamaño medio, y va a requerir media sombra. Entonces se pone, por ejemplo, un durazno, y vamos a tener también árboles que van a ser los más grandes, los más altos, que van a ser, se denominan de servicio, porque van a ser de alta poda para que el suelo se vaya cubriendo. Entonces puedo poner un eucalipto, un durazno, un palto, ojalá de cuesco para que empiece a crecer desde pequeñito, malvas rosas, lavanda, una gran cantidad de biodiversidad que permita entonces a través de sus raíces tener más vínculo, tener más microorganismos, y plantar mucho, 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 igual que planta la naturaleza. Y después tener este manejo fuerte de poda, que es para devolver o acelerar el proceso más bien, que es lo mismo que hace la naturaleza y en el bosque cuando mueren árboles y se descomponen ahí. Nosotros estamos acelerando ese proceso, entonces podemos lograr que en muy poco tiempo exista un equilibrio en ese lugar y genere un impulso de vida, porque a través, por ejemplo, de la poda estamos trabajando con hormonas de crecimiento que se transmiten a la red debajo del suelo. Teniendo distintos estratos, podemos cubrir desde bajo el suelo hasta las alturas más superiores que puedan alcanzar los árboles en nuestro terreno. Y como anécdota, nosotros nos juntamos los lunes y muchas de las veces hablamos de cómo estamos con el tema de la sintropía. Y una de las veces estábamos hablando y preguntándonos a qué estrato correspondía el matico. Entonces estábamos ahí en plena pelea diciendo que era bajo, medio, alto. No, el matico es alto porque son 2 metros, no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo el rato yo tratando de transmitirle a mis compañeros como chiquillos, pero no es solo el tamaño, sino también la necesidad de luz, ¿cachai? Porque tiende a eso confundirse. Y bueno, empiezo a tratar de buscar y a preguntar a la red de quién sabe cómo a qué estrato corresponde el matico, porque aquí estamos en seria discusión, y empiezo a preguntarme, oye, ¿y cuánto, ponte tú, llega a medir un eucalipto? ¿Y y cuántos años mides también? Porque no solo tiene que ver con digamos, lo grande o lo pequeño, sino que cuánto tiempo duran en el sistema.
y descubro, por ejemplo, que en el caso específico del eucalipto, el eucalipto llega a medir 100 metros. Y entonces me mando a reír y digo, nortino. Nosotros pensando que el matico es parte del bosque, así como, no, es nuestro bosque, en comparación con ciclos más largos, era realmente así como niño, así como que estamos viendo bosques de, claro, de acá del norte. Denis, hace un tiempo atrás, yo creo que acá Rodrigo quizás se acuerde y la Palomita, nosotros tomamos un curso de permacultura, un diplomado de liderazgo regenerativo, y no recuerdo en cuál, quizás fue en permacultura, que se habló del tema de las líneas sintrópicas, de la sintropía y del uso de estos eucaliptos en las líneas sintrópicas. El tema fue bastante cuestionado por no ser un árbol como originario de esta zona principalmente. Bueno, el eucalipto es un tema muy... De hecho, me acuerdo una conversación que tuvimos, Rodrigo, ¿te acuerdas? Dentro de los primeros encuentros de la red de los locos de patio, Sí, 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 me acuerdo. ¿cierto? Donde Sí. en algún momento yo le digo, bueno, lo que pasa es que esto tiene otra lógica y por eso vuelvo a insistir, es importante, muy importante, observar el pensamiento colonizador que tenemos y cómo en esa matriz de dominación y de competencia resuena mucho el hecho de que existan elementos que dañan a otros, porque son malos nomás. Y en este planteamiento se viene a hablar de cómo la naturaleza gestiona vida, ¿ya? Y la naturaleza no invierte energía en lo que no va a prosperar y que no va a generar vida. En el caso específico del eucalipto y de otras especies como los acacios, como otras especies que también son catalogadas desde este paradigma de la dominación y la hegemonía, como invasores, como que van a venir a interrumpir la vida de nuestro territorio, se olvida o se saca, se extrae la parte de que el territorio ya está despoblado. ¿Cachai? No es que el eucalipto venga a ganarle el territorio y abrir, de hecho nosotros acá igual tenemos mucho eucalipto, pero en la misma quebrada, pero dominan los árboles, los molles, los pimientos, que tampoco son desde aquí, desde siempre, ¿cachai? Pero que el entorno los adopta porque cumplen una función biológica. Y este árbol específicamente cumple la función de ayudar con una cantidad increíble de materia orgánica. Y en ese sentido, Cata, para mí ha sido súper... nosotros cortamos el eucalipto desde siempre, formando copa para tirarlo para arriba, y cuando llegue a los 4 metros, incluso puede ser hasta menos, se corta completo y eso se tira directamente al suelo, generando los caminos que pueden retener o incluso usando esa madera como leña o como parte de la estructura de hacer herramientas o parte de estructuras de casa, por ejemplo. Pero, Entonces, pero Denis, por ejemplo, esta poda que le realizan al eucalipto, las hojas o quizás corteza, las ramitas, van directo a esta línea. Sé que las líneas sintrópicas tienen un borde y que también a veces se hacen como senderos de madera. Pero mi pregunta es, lo pregunto porque yo, como te acabo de decir, acá yo tengo, bueno, vas a ver en un mes más, que acá yo tengo unos árboles muy grandes, tengo mucha materia orgánica de estos eucaliptos y yo utilizo mucho las hojas y la corteza para llenar mis camas de cultivo. Entonces me queda ahí la duda con respecto a la descomposición, a los aceites que tienen como estas ramas, qué tan benéfico puede ser para cultivar alimentos. eso está súper interesante porque en algún momento nosotros preguntamos esto tanto, estuvimos en una conversa con la Cristina Dorador, con esta científica, ¿cierto?, de los salares, y también con una chica que es la Samantha Klein, que también tenía un tema a través de un canal de YouTube. Una brasileña, ¿o no? Sí, sí, Sí. que estuvo acá en Arica y que ella es bióloga. Entonces, preguntándole justamente esto, ambas nos explicaban que en el caso de la descomposición cambia absolutamente la materialidad cuando ya no hay el tema aeróbico.
Entonces decía, todo lo que se descompone, todo se va a terminar transformando en nitrógeno. Ya. Con procesos de aceleramiento, en el caso, por ejemplo, del eucalipto, teniendo el cuidado de picarlo más chico y poniéndole agua, se descompone tan rápido como el resto de la materia orgánica. Y y alrededor, que era otro de los mitos, que del eucalipto no crece nada, al igual que el del pimiento, que no crece nada, mito. Porque Eso es nosotros mito. tenemos desde hierbas aromáticas alrededor hasta el eucalipto está maternando, por ejemplo, a un durazno. Y Oh, el qué durazno lindo. va como Qué, avión. qué Chicas, yo, lindo, qué lindo. Y bajo el eucalipto, por ejemplo, hemos plantado zapallo italiano, acelgas, y nada, funciona Yo perfecto. sabes qué hice como para probar esto del eucalipto, porque como insisto, hay mucha materia orgánica de eso. Puse en mi vermicompostera hojas secas para ver cuál era la relación de las lombrices con estas hojas, con estas ramitas, como ¿Y para ver qué el te mito. resultó? Bien, pues, o sea, ningún problema. Se comieron, descompusieron las hojas que tiré, o sea, no Sí, generaron ni un es que malestar. aquí, claro, yo siento que hay un desafío súper grande para nosotros, para los humanos, que hemos estado más tiempo dedicándole energía a construir nuestras propias interpretaciones que vincularnos con un ser vivo que tiene millones. Y cuando nosotros comprendemos esto, que estamos lidiando con un ser vivo que ha generado vida, que nosotros mismos somos producto de ella, y que sí, además ha estado millones de años haciendo adaptaciones para que aparezcan y se muevan muchas formas de vida, ahí entonces te llega una gran bocanada de confianza de decir, estamos aquí. Lo que pasa es que nuestro ciclo es más pequeño. Entonces, como tenemos poco tiempo, creo que nos contamos poco la historia, pero ellos guardan historias de miles de millones de años. Entonces, frente a eso, eh, esta lógica del manejo, de decir, ok, vamos a tener estos árboles, pero una vez que estos árboles ya cumplieron su función biológica, lo puedes sacar del sistema. Y claro. vas a poner los que van a necesitar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesan los paltos, que me encanta. Y un eucalipto va a ser quien materne a mis paltos. O Porque el sea, palto, a pesar de ser de un estrato alto, incluso emergente, cuando es pequeño, requiere ser maternado, requiere cuidado. Sí, o sea, sí, un palto es súper delicado. en resumen, el eucaliptus no es el árbol o la especie objetivo, sino que va a ser la especie por la cual yo voy a poder acondicionar el suelo para que las otras prosperen. Y yo creo, bueno, dentro del desconocimiento de lo que es la agricultura sintrópica, que finalmente cuando nosotros asumimos la responsabilidad de manejarlo de manera adecuada, como lo está haciendo la DENIS, llega hasta cierta cantidad de metros, lo vamos podando el ápice, a veces sacamos el árbol, está cumpliendo el rol de acondicionar y mejorar el suelo para las otras especies. Pero es un temazo que ya lo has evidenciado en estos 3 años que te ha dado resultados. O sea, tú como lo dijiste, a través de la tijera de poda estás sembrando agua. Eso es lo que estás haciendo, estás sembrando agua. Y para el contexto en el cual nos encontramos nosotros del semiárido, de suelos erosionados, finalmente es una experiencia que sirve y que es replicable. O sea, imagínate que esta experiencia viene desde Brasil y la estamos aplicando en Higueritas Unidas y ya tienes una especie de bosquecito en tu parcela. Mi casa ya se perdió detrás de la cortina de árboles. Yo vi las fotos del antes y el después, así que sí, Impactante, ¿no? Sí, impactante, impactante. sí. Y en tan poco tiempo. Entonces, claro, el tema del eucalipto, nuevamente, surgiendo desde un paradigma de hegemonía y dominación, no es una imposición. Tú ocupas la especie que tú quieras. Claro, sí, El tema que el eucalipto corresponde, es barato, crece muy rápido y te da material no solo para el tema de la recuperación del suelo, sino también para construcción. De hecho, la gran mayoría de nuestras casas está pensada desde el eucalipto, está basada en el eucalipto. El tema es que viene de un monocultivo. claro. Entonces, darle la vuelta y decir, bueno,
voy a avalar el hecho que se haga pebre el territorio para el sur, por ejemplo, donde van a sacar el árbol nativo para instalar estos monocultivos, que después yo voy a comprar una plancha de terciado o los polines de mi cierre, o lo incorporo en mi suelo, lo ocupo para la necesidad que yo tenga y no estoy provocando lo que provoca el monocultivo de eucalipto, Sí, tanto social como desequilibrio biológico. es una importante reflexión que uno se lava las manos y dice, bueno, pero es que eucaliptus no, pero y todo lo que hay detrás en mi casa es una importante reflexión. Catita, ¿quieres decir algo? Sí, no es que me estaba acordando que hace un tiempo atrás, yo creo que como unos dos años atrás, nosotros también utilizamos los tronquitos de eucaliptos para sembrar, no sé si se dice sembrar, pero para o inocular con hongos ostras. El eucalipto tiene se puede utilizar hacer herramientas. Imagínate, ahora tenemos frío y qué tal si estamos teniendo nuestra estufita con la leña que nosotros mismos Perfecto, estamos, eh, estamos cultivando en nuestra casa. claro. Y lo otro, claro, es el tema también del manejo de los valores, ¿cachai? Acuérdense que con los incendios te suben los precios, pero de manera exorbitante, luego vuelven a bajar. La calidad de la madera también, como no dejan que se madure, son maderas que también se apolillan. Y una forma de acelerar, por ejemplo, porque nosotros aquí tenemos polines de eucaliptos que ya se están saliendo del cerco, una forma de acelerar su proceso de descomposición y que hemos visto son los polines grandotes, que de hecho venían ya reciclados de los temas de los parrones. Hicimos agujeros con el taladro para que el agua, la humedad y los bichitos ayudaran a acelerar el proceso y ha resultado súper bien. En esa línea que tengo 3 años, esos polines gigantes ya se están quebrando, ya se están empezando a meter al suelo completo y y es una masa inmensa y está entrando. El tema que nosotros aquí tenemos un desafío súper especial. Estuvimos allá con Francisco Fonsalida, ay, no me recuerdo cómo se llama su asunto de sintropía, Agua y tierra. agua y tierra, y él nos hablaba desde la experiencia más sureña. Entonces, por ejemplo, plantaban las tunas para que no se pudrieran y no sé qué. Entonces yo digo, chiquillos, ¿saben? Aquí el problema que nosotros tenemos no es que se nos pudran cosas, es que es tan seco que, por ejemplo, a nosotros si se nos queda un limón de temporada, el limón no se te pudre, se te vuelve una pelota de madera. Y ellos se reían, pues. Entonces, el desafío que nosotros tenemos aquí es lo seco. Por lo tanto, los procesos de acelerar siempre van a venir con humedad. Necesitamos en un principio aplicar humedad y ayudarnos a hacer cosas tan simples como, por ejemplo, hacerle los hoyos a los polines para que se descompongan más rápido. Y en el caso mío, por ejemplo, él hice también un surquito que cuando cae lluvia, niebla o lo que sea, esa humedad se aposa ahí y también va de a poquito empezando a descomponer. Qué bonito también reivindicar un árbol, O sea, es que no hay que demonificar la especie finalmente, sino el cómo es utilizada, lo que dice la Denis, conducta humana quizás. claro, en el sur el monocultivo. Oye, Denis, un poco para retomar la conversación y para que no pase desapercibido lo que mencionaste hace un rato. Eh, un poco tú estuviste soñando con uno, podríamos decir, de tus propósitos en la vida. Y a través de ese propósito en la vida y a través de ese sueño, tú estás generando un tejido eh, bajo la tierra, todo este micelio, todo este intercambio entre microorganismos, generalmente, o sea, finalmente eso es la sintropía, es como la energía, como los elementos se agrupan para autorregenerarse, para dar vida, un poco en oposición a lo que es la entropía. Y eso es lo que nosotros buscamos con el colectivo. Entonces, te quería hacer una pregunta, porque a través de ese colectivo tú participas mucho en distintas agrupaciones, estás fortaleciendo el tejido social y local y dentro de ese contexto colaboras en un medio informativo que se llama Suelos Vivos, que es un espacio para visibilizar historias y saberes locales. ¿Me podrías decir cuál es el objetivo de Suelos Vivos, cuándo se reúnen y un poco cómo es la llegada de la gente a este medio alternativo de información?
claro, que nosotros también en esta porfía de tener otro tipo de experiencia, eh, le pusimos un medio de vinculación, ¿ya? Más allá de que informamos, nos queremos vincular Perfecto. con quienes nos contactamos. Y claro, el origen de aquello es la conversa de que, oye, si tú escuchas la radio, la información viene cargada siempre de mucha negatividad, de mucho, de energía súper baja. Claro. Entonces nos dijimos, me encantaría poder leer algo, escuchar algo, en el caso del origen de ustedes, y por eso me declaro fans número uno, porque qué fantástico es escuchar noticias lindas, experiencias, reflexiones, que por lo demás yo estoy convencida que son la mayor cantidad de experiencias, pero cómo amplifica el sufrimiento, el dolor y el miedo es otro tema. Entonces, este medio de vinculación, que es un medio escrito, nosotros con mucho cariño le decimos el pasquín, es un informativo que tiene 6 páginas, se ha estado trabajando, ya lleva 4 años en rodaje ese informativo. Se trabaja nuevamente de manera colectiva, se invita a todos los conocidos que tengan impresora, recibirlo, imprimir los números que puedan, y luego juntarnos, hasta el momento lo estábamos haciendo cada 2 meses, y ahora vamos a probar cada 3 meses, porque se nos pasa volando el tiempo, y luego todas esas impresiones caseras se juntan, se arman de manera súper amigable, porque por ejemplo ni siquiera quisimos utilizar cola fría, sino que lo pegamos con engrudo, hacemos la refuerzo con hojas antiguas que pintamos o con revistas, y luego se reparten y cada quien entrega ese grupo de información, de entrevistas, de vínculos que cuentan historias de regeneración principalmente a través de todos los lugares, todos los caminos que se van recorriendo. Entonces, y con también como digamos, lo máximo que hemos logrado imprimir son como, ponte tú, cerca de 300. Ah, La invitación es a que lo leas y que lo hagas pasar, que se comparta. tal cual. ¿Y dónde podríamos encontrarlo? Eso también es parte de la aventura. Eso es parte de la aventura, eso es como salir a cazar Pokémones. Oye, es verdad, porque yo fui a comprar frutos secos a una tienda aquí y lo encontré, así que es parte de la aventura. Es parte de la aventura. Mira, específicamente yo tengo una red ahí con, por ejemplo, con la veterinaria de Harry Dixter, Ah, y ellos perfecto. lo disfrutan y ahí lo dejamos y ya lo disfrutan súper bien. Con la gente donde tiene los frutos secos también. Ahí ponemos en varios lugares, vamos rotando y vamos poniendo los suelos vivos. En una consulta de un laboratorio clínico, ¿cachai? Que también tenemos vínculo, también se van para allá. Entonces va rotando y de acuerdo a los lugares que visiten las personas que están participando, por ejemplo, si cuando en el momento que ustedes vengan a hacer el suelo vivo con nosotros, se van a llevar sus números y ahí donde ustedes recorran los caminos van a estar. Oye, es importante, un poco lo que hablábamos en el inicio. Si el suelo es vivo, te tiene que encontrar, te va a encontrar. Tal Oye, cual, si la red que se arma se va sola sin nosotros, como la exacto, cajita viajera. exactamente. Denis, ha sido un programa fascinante. La verdad es que me quedan muchas preguntas. Eres una cajita de Pandora, en realidad. Eh, Y nos quedan muchos temas, uy, podríamos hablar muchas horas con la Denis. vamos a tener que hacer un segundo episodio. Sí, Denis, invitada, creo que va a tener que tener ¿cómo se dice? Un episodio, no, un espacio en el podcast. Claro, sí. Oye, Denis, bueno, para quienes no conocen a Denis, ya verla caminando por las calles de Ovalle despierta un cierto magnetismo, como que se sabe que ahí está la Denis, eh, y esperamos que ese magnetismo y esa energía que tienes se logre expandir, porque ya se está expandiendo, pero aún más porque finalmente todo lo que tú vas entregando, en todo lo que vas haciendo, es una réplica de ti misma. Me gustaría un poco que hiciéramos un breve ejercicio para dar cierre a este capítulo tan bonito. Que... Ah, Paloma, ¿quieres decir algo?
No, quizás que a lo mejor la Deni nos cuente cuándo se van a reunir para ver lo de suelos vivos, por si las personas que están escuchando a lo mejor quieren integrarse, sería entretenido que dijera cuándo se van a reunir nuevamente. ¿Cuándo y dónde? Ahí así, aquí tenemos un cruce súper interesante de universos, porque Sí, la Catita abrió su espacio para que el próximo Suelos Vivos se haga en su casa, en Samo Bajo. sí. La fecha todavía no está totalmente definida. Sabemos sí que es el mes de julio que nos vamos a encontrar allá. Así es que a través de las redes sociales de la red de agricultura que nos encuentran por Instagram como Locos de Patio 1, ahí vamos a estarle contando y por supuesto con ustedes, porque también dentro de toda esta red de micelios queremos hacer una amplificación, un potenciarnos con ustedes dentro del Suelos Vivo y cómo el Suelos Vivo pueda también entregar algunos insumos para ustedes, para sus podcasts igual y dentro de la red de conocer a las personas y en fin, podamos hacer que suene más este tipo de energías y de historias para poder llegar a la cantidad de micelio que más podamos llegar. Así es Eh, que el próximo suelo en Samo Bajo. Entonces, Eso, bacán. hay que estar atentos y atentas a la fecha y a la confirmación ahí por las redes sociales. Oye, Denis, te invito a que brevemente cierres tus ojitos, te relajes un poquito después de esta conversación tan entretenida, logres concentrarte en este momento presente, que a través de tu inhalación visualices cómo desde tus pies van saliendo raíces que se conectan con este tejido subterráneo, con el micelio, y que un poco en conexión con la madre tierra, con Gaia, con la Pachamama, como queramos llamarle, nos digas en pocas palabras cuál es tu visión, cuál es tu anhelo, cuál es tu sueño para el territorio que habitamos nosotros. Yo conocí al limarí con el apodo de la perla verde. Mi, mi gran desafío es empezar a volver a traer ese color y todo lo que ello conlleva. Entonces, esa red que nos brinde, que nos vuelva a conectar con la energía de la abundancia, con la tranquilidad de sabernos parte de esto y no ser un extraterrestre, que es una carga para el planeta, sino para encontrar nuestra función biológica igual. Y poder eh, entregarle a este territorio una humanidad que esté vinculada con ella, que esté vinculada con este ser vivo y que volvamos a tener esas conexiones antiguas eh, que nos trajeron conocimiento, sabiduría y que están presentes. Yo siento que esta región, este territorio, tiene una fuerte presencia de los espíritus antiguos y ellos traen una sabiduría muy poderosa. Entonces, tanto en cuanto a la naturaleza planetaria como a la naturaleza humana, que volvamos a reverdecer. Wow, qué lindo, muy, 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 muy lindo. Gracias por ese mensaje tan profundo. Chiquillas, no sé si quieren decir algo. Agradecer a Denis por darse el tiempo de estar con nosotros, por todo lo que está haciendo, por todo lo que está entregando, por su generosidad, por su compartir. Siento que ojalá existieran más personas así, con ese corazón tan noble, tan bondadoso. Yo agradecida de poder conocerte, Denis. eh, Eso. De hecho, gracias a ti conocí a los niños, así que Es verdad. ¿En serio? Yo conocí a la Deni hace tiempo por la Consuelo. También agradecerle un montón a la Denis. Me encanta que estés acá,
Qué bonito que nos podamos reunir, que podamos hacer este tejido y que estemos tejiendo esta red tan hermosa o sea, con gente tan hermosa como la Denis, porque está haciendo cosas muy bacanas en el territorio y necesitamos harto de eso, así que comparto también todo lo que quisiste, lo que deseaste para el territorio, así que gracias también, un montón de gracias para la Deni, qué bueno que podamos seguir construyendo tejido en lo que se viene. Se vienen cositas. Tremenda conversación tuvimos hoy. Denis, ¿quieres decir algo? Sí, yo de verdad solo devolver este sentido de este agradecimiento profundo, expresar mi admiración también por ustedes, cabros súper jóvenes que están en este camino y poniéndole toda la gana y además formando a seres hermosos que no me cabe duda van a estar vinculados con nuestra mamita tierra. Y eh, expresar mi admiración por el trabajo. De verdad disfruto mucho. Yo me estoy transformando en mi abuela, yo creo ahora, y con ustedes cucarreo, escucho el podcast, hablo, les doy mis propios ejemplos, me río mucho con el niño interno que tiene el Rodrigo. Me encanta la parte social que siempre trae la Palomita y me admiro de la capacidad de orden mental y de poder tener tan clara los aprendizajes como la Cata, tan matea la Cata. Ay, Entonces, la Denis. verdad es que es un Sí. goce para mí que también estén ustedes en este caminito y en este podcast principalmente. No, Ay, chiquillo, qué lindo todo. Gracias, Denis. La Denis ya nos Gracias, leyó. Ben. Sí, oye, sí. nos quedamos con el corazón lleno, 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 Sí. lleno y con las manos con ganas de llenarlas de tierra. Finalmente, nos demostraste que para regenerar el tejido social y el suelo que pisamos, solo falta un poquito de locura consciente y colaborativa. Así que te agradecemos, Denis, por compartir tu tiempo, compartir tu sabiduría, por inspirarnos. Y también agradecemos a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan desde sus casas, sus huertos o mientras caminan por el territorio. Gracias por sostener este espacio, por tejer redes junto a nosotros y por creer en la soberanía de la tierra, por no solamente mirarlo como un bien de consumo, sino que también como un ser vivo, como dice Denis, como no solamente del cual voy a extraer algo, sino que también al cual voy a retribuirle. Así que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a tener más conversaciones interesantes, más temas que tocar. Síganos en @terraterapia podcast en Instagram y en YouTube. También en la plataforma de Spotify. Y sigan a las redes sociales de Denis. No sé si quieres compartirla. Nos encuentran en Instagram como Locos de Patio 1 y también a través de mi camino de creación de artesanía, que es el Tienda de Arte Nehuén. Así que por ahí nos podemos encontrar. Sí, oye, por tiempo nos faltó tocar ese tema, es que la Denis es tan multifacética que nos faltó tocar el tema de la artesanía, pero nos queda el espacio para otra conversación. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para seguir sanando junto al territorio, un episodio a la vez. Un abrazo gigante y que tengan una hermosa semana. Chao, chao, chiquillas. Un abrazo, que estén súper bien. Chao, chiquillos. Gracias, Denis. Gracias. Adiós, un abrazo. Un abrazo.